Rusia ya diseñó su sistema financiero de inversión extranjera, SPFS, como alternativa al SWIFT. Me da pena que nuestro gobierno no haya hecho lo propio. ¿Por qué? Este es un comentario de Edwin Rojas. Muy interesante los invitados, Pedro y Triago Camejo, ambos en extremos. Conozco a Fernando y a Lauren, lo he leído y seguido. Fernando, un hombre de gran inteligencia y pulcritud intelectual, tiene sin embargo su corazón rojo, o su rojo corazón. Tiene por consistencia ideológica que darle la razón a Putin. Díaz Rafal, buenas tardes. El señor dice que Rusia es una potencia. Las potencias no necesitan matar a población civil, a los niños. Es una potencia que no ha podido con el pueblo ucraniano. ¿Qué clase de potencia es esa? Esta guerra es entre democracia y autocracia, dice Aníbal Gómez. Francisco José Valles Gómez, saludos Vladimir desde San Felipe. Me lo pronuncian ruso, Vladimir me dice. Una de las motivaciones de la invasión de Rusia a Ucrania es la creación de su flota naval utilizando el Mar Rojo que queda en territorio ucraniano. Julio C. García, Putin no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN por razones de seguridad para Rusia, pero Ucrania sí tiene que permitir a la mayor superpotencia militar como Rusia en su frontera. ¿Qué contradicción? ¿Pueden por favor analizar en el marco de la entrevista por qué tiene que bloquear a medios de comunicación? Países que se autodenominan defensores de la democracia ejecutan acciones de bloqueo de la información. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quieren que el mundo pueda ver? Yusneyi Carballo Barrera. Araceli Marcano, buenas tardes. Las guerras no deben existir. Ahora lo que prevalece es lo económico y la seguridad, sin importar las personas. En la guerra mueren los inocentes, especialmente los niños. Qué bueno que tengas dos invitados para analizar la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Les puedes preguntar, por favor, qué opinan de la censura y el bloqueo de las señales en los medios RT y Sputnik? Eso es parte de lo que hemos venido hablando. Antón Gonza, no hay excusa para que un país invada a otro, debió ser la primera pregunta. Más que la primera pregunta, es una situación de principio, eso no debería existir. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, te dejaba a ti con respecto al rol de Naciones Unidas. ¿Podrá las Naciones Unidas, en medio de este mar embravecido, jugar su rol, buscar una solución negociada? ¿Cuáles serían los términos de una negociación aceptable para ambas partes, hablando en ambas partes, Occidente y el bloque que encabeza Rusia, ¿no? Creo que las posiciones extremas en este momento no le hacen bien a ese proceso de negociación que es necesario. Kissinger incluso, que es un hombre de derecha conservador, ha planteado que Ucrania debe jugar un papel más o menos textual tipo bisagra. Debe estar cerca de Rusia porque tiene el puente entre Europa el puente entre Europa Occidental y Rusia, pero no debe pertenecer a la OTAN. Yo creo que eso es importante porque eso redimensiona la discusión en términos que puede garantizar la soberanía de Ucrania, que eso es importante, lo reconocemos y creemos en el principio de autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, la Organización de Naciones Unidas tiene que, digamos, superar los elementos que le dieron su constitución en el marco de la segunda posguerra. Y lo digo porque mientras siga siendo un organismo tutelado por los Estados Unidos y algunas potencias europeas, lamentablemente la Organización de Naciones Unidas no podrá, digamos, colocar en primer plano los grandes intereses de la humanidad. Este problema que hoy estamos enfrentando en Europa Oriental pasa por redimensionar la Organización de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, y necesitamos en ese sentido una institucionalidad diferente que nos permita avanzar en esa dirección. Lauren. Mira, yo creo que para cualquier actor internacional que en este momento esté involucrado en la toma de decisiones con respecto a conflictos armados, me refiero a los que forman parte del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no solamente está compuesto por los 5 miembros permanentes, sino que hay 10 que son rotativos, en total son 15 y las decisiones que tienen que ver con cuestiones de procedimientos, bueno, pueden ser tomadas por estos miembros, ¿sí? sin ningún problema, digamos, sin ninguna posibilidad de veto por los miembros permanentes. Sin embargo, las cuestiones relativas a la guerra son de exclusiva importancia para las potencias, las 5 potencias pues, victoriosas. En la Segunda Guerra. Sí, bueno, y luego y China, que la incorporamos posteriormente. Ahora bien, hay que considerar algunas cuestiones. Rusia forma parte de ese Consejo de Seguridad. Rusia tiene poder de veto frente a decisiones que tienen que ver con cuestiones de este tipo, es decir, con cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entonces estamos hablando acá mismo de una situación que tranca el juego en el terreno de Naciones Unidas. Si, por ejemplo, los estadounidenses, los franceses y, no sé, los chinos, todos se ponen de acuerdo, pues, menos Rusia, para sancionar a Rusia y que el mundo entero tome medidas colectivas para frenar el avance militar ruso y el avance económico ruso. Bueno, Rusia tiene la potestad de simple y sencillamente decir, no, mira, esto no pasa, es decir, la resolución no pasa, y se queda sin efecto.
ese mecanismo puede ser eficaz en algunas circunstancias, pero la verdad es que históricamente lo que ha demostrado es que eso le ha dado en cierta medida la posibilidad a algunas potencias, entre ellas Estados Unidos, para cometer actos en algunas regiones del mundo que no tienen absolutamente nada que ver con el respeto al derecho internacional. Y yo sé que estamos hablando de Ucrania, pero permíteme que meta esta coletilla, la coletilla venezolana. Nosotros en este... ¿Qué parte de la análisis que tenemos que hacer? Hemos sido objeto de decisiones internacionales por parte de una serie de actores que ni siquiera forman parte del Consejo de Seguridad y han actuado frente a Venezuela violando flagrantemente el derecho internacional. Entre esas acciones están, y esto hay que decirlo sin temor alguna a la crítica de las redes sociales, las sanciones económicas contra un país soberano. Esas son sanciones que o sea, vistas como se han venido planteando para enfrentar a un gobierno supuestamente autoritario y todo lo demás que querramos decir, pues son de exclusiva competencia del Consejo de Seguridad y no han sido tomadas de esa manera. Han sido tomadas en forma unilateral y eso viola el derecho internacional. Ahora, la Carta de Naciones Unidas también prohíbe la guerra y lo que estamos viendo ahorita es una guerra de agresión que está prohibida en la Carta, está prohibida en su artículo 2 empezandito. Es más, no prohíbe ni siquiera es que prohíbe la guerra, prohíbe la amenaza del uso de la fuerza. ¿Cuánto más el uso de la fuerza o la guerra misma? Por cierto que para quienes han venido pidiendo durante distintos momentos de estos últimos años intervención militar, porque aquí hay gente que desea una intervención militar, que la plantea, que la única solución aquí es que vengan no sé de dónde a resolver el problema interno, vean lo que pasa en una intervención militar o en una operación especial, como la quieran llamar. Ahora, fíjate, en cuanto a este tema, Fernando, de Naciones Unidas, pues seguramente para el mundo que viene, para el mundo que se viene, este esquema de funcionamiento de Naciones Unidas es obsoleto. Temas como el derecho a veto, temas como el propio Consejo de Seguridad, a lo mejor tienen que ser debatidos. Incluso la misma sede de Naciones Unidas tendría que repensarse. Es decir, el funcionamiento de Naciones Unidas quizás es muy pesado, la carga burocrática, todo el andamiaje de las Naciones Unidas como para hacer frente a los nuevos escenarios que se vienen, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, si nosotros revisamos, para no irnos muy lejos, en los últimos años, lo que ha sido el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido una instancia que no ha servido para frenar la guerra. Por ejemplo, el caso de Irak, el caso inclusive de, sin ir muy lejos, Siria. lo que ocurrió en Siria, Somalia. En definitiva, los Estados Unidos, a partir del derecho a veto, ha impuesto la ley del más fuerte. La guerra preventiva, a la que hacía mención el amigo Lauren, precisamente se convirtió en filosofía de la política exterior del gobierno de Bush hijo, y eso permitió ataques contra pueblos como Afganistán, por ejemplo. Entonces creo que sí, en efecto, si hoy quienes creemos en un mundo más justo colocamos este debate, tiene que pasar por una reestructuración total de la Organización de las Naciones Unidas. No tiene sentido para los retos como el cambio climático, el tema de la paz, para diferentes temas de trascendencia para toda la humanidad, que continúe existiendo una Organización de Naciones Unidas amarrada en definitiva a los intereses de las grandes transnacionales que dominan al mundo y que particularmente están vinculadas con algunas potencias de Europa Occidental y también, por supuesto, de los Estados Unidos. Dice Aníbal Gómez, el país más extenso de la Tierra hoy se está convirtiendo en una isla. También dice, después de esto se le puede aplicar a Rusia pagar las costas de guerra, embargos. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos con Lauren Caballero y Fernando Rivero analizando las implicaciones de esta situación en Ucrania y también vamos a hablar un poco de Venezuela. ¿En qué medida podemos vernos afectados